Hoy vamos a explorar un texto que es como una de esas llaves pequeñas que abren una puerta inmensa, una puerta a un cuarto lleno de preguntas bastante incómodas. Sí, es un texto muy breve, pero muy provocador. Es de Hernando Bernal, Recuerdo y fantasía en el abuso sexual. Y bueno, el objetivo aquí es desentrañar una idea central que la verdad desafía cómo entendemos la memoria y el trauma. Totalmente. El punto de partida que nos da es una estadística, una para Colombia, que te detiene en seco. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres recuerdan haber sufrido abuso sexual en su infancia. Es una cifra tremenda para empezar una conversación. Ok, vamos a desglosar esto, porque justo cuando uno está asimilando la escala de ese dolor, el autor nos lanza una curva, plantea una pregunta que es el verdadero corazón de su análisis. Ajá. ¿Qué pasa si algunos de esos recuerdos, que se sienten absolutamente reales y que causan un sufrimiento, pues, innegable, en realidad nunca ocurrieron en el plano objetivo? Uf. Es una idea que, de entrada, genera una resistencia casi instintiva. Lo fascinante aquí es precisamente esa resistencia que genera. El texto nos pide, desde la primera línea, que suspendamos el juicio. Y esto es crucial, ¿eh? Sí, Es crucial entender que no estamos hablando de mentiras, de invenciones maliciosas o de gente que busca atención. claro, no va por ahí. Para nada. Bernal nos aleja de inmediato de ese debate tan simplista. Nos invita a un territorio mucho más complejo, un fenómeno psicológico donde la memoria y la fantasía infantil se fusionan. Y se fusionan de tal manera que las consecuencias son devastadoramente reales. Entiendo. La pregunta que nos obliga a hacernos es, ¿cómo puede algo que no sucedió objetivamente tener exactamente el mismo poder destructivo que un hecho que sí ocurrió? Y ese matiz lo cambia todo. No es un debate sobre si la persona dice la verdad o no, Exacto. sino sobre la naturaleza misma de la memoria. Aquí es donde se pone realmente interesante. Bernal no se queda en la teoría, nos presenta un caso para ilustrarlo. El ejemplo. Describe a una mujer con un recuerdo vívido, detallado, humillante, de su padre tocándola genitalmente. Un recuerdo que, según el texto, ha envenenado su vida adulta, sus relaciones, todo. Y luego, el autor suelta la bomba. Esa escena, tal y como ella la recuerda, no sucedió. Es ahí donde introduce su concepto clave, el recuerdo fantasía. A ver, Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco a la psicología infantil que plantea el autor. Los niños, en su desarrollo, tienen impulsos, curiosidades, deseos sexuales. Es algo normal. sí, parte del desarrollo. Para darle sentido, para procesar esas sensaciones internas que no comprenden del todo, crean fantasías. Son, pues, escenarios mentales. ¿Ok? Lo que postula Bernal es que una de estas fantasías, por su carga emocional o por repetirse, puede quedar grabada en la mente con la misma fuerza que un evento real. ¡Wow! Años después, en la vida adulta, el cerebro no la recupera como aquella vez que imaginé esto, sino como aquella vez que viví esto. O sea que la distinción se borra. Se borra por completo. La distinción entre lo que pasó adentro y lo que pasó afuera. Espera, esto me genera una duda. Si la fantasía se siente tan real, ¿significa que la memoria es, pues, completamente unreliable? ¿O es un fenómeno que se da específicamente en este contexto de infancia y trauma? Porque da un poco de vértigo pensar que nuestros recuerdos más sólidos podrían no tener un anclaje en la realidad. Es una pregunta excelente y nos lleva al meollo del asunto. El texto no sugiere que toda la memoria sea un campo de ficción. Menos mal. No, para nada. Más bien, nos dice que la memoria, especialmente la infantil, no es una cámara de video. Es un proceso reconstructivo. Ajá. Y en esa reconstrucción influyen los deseos, los miedos, las emociones del momento. En este caso, lo que el autor describe es un cortocircuito específico. Una fantasía interna se codifica con la etiqueta de evento externo. Se etiqueta mal, digamos. Digamos que sí. Y esto es clave, porque nos aleja de los debates polarizados sobre memorias falsas. Bernal no dice que el recuerdo es falso, porque para la persona es su verdad más íntima. Dice que la experiencia subjetiva del trauma es 100% real.
Aunque el evento objetivo no haya ocurrido. Y ese matiz lo cambia todo para entender el sufrimiento. Entonces lo que el autor está diciendo es que la sinceridad del recuerdo no tiene nada que ver con su exactitud fáctica. Justo eso. ¿Qué idea tan difícil de procesar? Porque él mismo se esfuerza mucho en subrayarlo. Cito de memoria. Pero la idea es, decir que se trata de una fantasía no significa que el sujeto esté mintiendo. Exactamente. Para la persona que lo vive, ese recuerdo es la causa de su dolor. No hay engaño, hay una convicción absoluta. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, los efectos son idénticos: el dolor, la ansiedad, la vergüenza, el impacto en la autoestima, todo es auténtico. El sufrimiento es real. El sufrimiento no discrimina su origen. Por eso, el texto insiste tanto en que se trata de algo que hay que tomar muy en serio. Claro, no se puede minimizar. No se puede despachar el trauma de alguien con un es que eso solo lo imaginaste. Para la psique, la experiencia es el hecho. Y en este caso, la experiencia es la de un abuso devastador, independientemente de su génesis. Entiendo el concepto a nivel psicológico. La verdad es que es fascinante. Pero me cuesta imaginar cómo funciona esto fuera del consultorio. Cuando esta verdad puramente subjetiva choca con el mundo real, con la familia, con la ley, ¿qué pasa? El autor nos lleva justo a ese terreno tan pantanoso. Y es un terreno minado. Empecemos por la familia, que es el primer círculo de impacto. ¿Ok? El texto lo llama lo delicado de esto. Imaginemos el peso de esa acusación dentro de un hogar. Una hija, con un dolor genuino y una convicción total, acusa a su padre. Uf, ¿qué situación? El autor nos sugiere que esto puede destruir familias enteras, y no por malicia, sino por la fuerza de un recuerdo. La persona acusada, que puede ser inocente del hecho objetivo, se enfrenta a un muro infranqueable. ¿Cómo refutas el dolor de alguien? Exacto. ¿Cómo pruebas que algo no pasó? Se crea una dinámica trágica en la que todos pierden. Claro, es una situación sin salida. Si el padre lo niega, está invalidando el sufrimiento de su hija. Ajá. Si en un intento desesperado por sanar, llega a aceptar una culpa que no tiene, Está confirmando un hecho que no ocurrió y asumiendo una identidad monstruosa. es una fractura irreparable, basada en dos verdades que no pueden coexistir. Precisamente. Y esa fractura se magnifica cuando sale del ámbito familiar y llega a las instituciones. Ahí se pone peor. Mucho peor. Aquí es donde el texto de Bernal identifica el conflicto más agudo. Las entidades diseñadas para lidiar con denuncias de abuso, el sistema judicial, los servicios de protección a la infancia, operan con una lógica completamente distinta. Claro. Su función principal es establecer la objetividad de los hechos. Necesitan pruebas, evidencias, testimonios, Algo tangible. algo tangible que corrobore que un suceso ocurrió en el mundo fáctico, para poder actuar. Por supuesto, porque un juez no puede dictar una sentencia basándose solo en la convicción de una persona, por muy genuina que sea. Exacto. El sistema está diseñado para buscar una verdad verificable, una verdad externa. Necesita un qué, quién, cuándo y dónde que se pueda probar. Y esto plantea la pregunta fundamental que se desprende del texto. ¿Qué pasa cuando la verdad del sufrimiento de una persona no se alinea con la verdad fáctica que busca el sistema? Chocan. Es un choque de trenes. El autor lo describe así. La institución, dice, busca verificar la verdad del recuerdo no en el sujeto que sufre, sino en la realidad objetiva. Afuera. Afuera. Entonces, interrogan a testigos, buscan pruebas, intentan reconstruir una escena en el mundo exterior. Entonces, para la persona que busca ayuda, debe sentirse como la máxima traición. Llegas con tu dolor más profundo, con un recuerdo que ha definido tu vida, buscando validación, justicia. Y el sistema, en lugar de validar tu dolor, empieza a buscar un recibo, una prueba de compra. Y si no la encuentra, ¿qué ocurre? Ocurre que el sistema, por su propia naturaleza, puede acabar invalidando la experiencia entera de la persona. Claro. El mensaje implícito es brutal. Como no podemos probar que esto pasó, tu sufrimiento no es procesable, no es legítimo para nosotros. ¡Qué duro! Y aquí vemos el desajuste fundamental que el texto pone sobre la mesa. Hay dos tipos de verdad en juego. La verdad subjetiva del individuo, que es la realidad innegable de su dolor psíquico. Sí. Y la verdad objetiva que requiere el sistema,
que es, pues, la correspondencia entre una afirmación y un hecho verificable. Y en el caso del recuerdo fantasía, esas dos verdades nunca se van a encontrar. Nunca. Y es una tragedia, en cierto modo, porque tienes a una persona con una herida abierta y a un sistema que solo tiene una regla para medirla. Y la regla no sirve para esa herida. Si la herida no encaja en la regla, es como si no existiera para ellos. El texto de Bernal nos muestra que al priorizar la verdad objetiva, que es por una necesidad funcional, Sí, lo entiendo. el sistema corre el riesgo de dejar completamente desamparada a una persona cuyo sufrimiento es 100% real. Un sufrimiento que necesita ser atendido con la misma seriedad que si proviniera de un hecho constatado. La herida es igual de profunda. Es igual de profunda, pero el sistema no tiene las herramientas para reconocerla si no encuentra el arma que la causó. Qué complejo. Si intento ordenar las ideas que me llevo de esta lectura de Bernal, diría que son tres cosas. Ok. Primero, la escala del problema. Esa estadística inicial es un llamado de atención. Segundo, este concepto del recuerdo fantasía, que nos obliga a entender que un recuerdo puede ser subjetivamente real y objetivamente no fáctico, y que no es una mentira. Fundamental ese punto. Y tercero, este conflicto casi irresoluble entre el dolor de una persona, que es siempre válido, y los sistemas que hemos creado que necesitan pruebas externas para poder actuar. Es una excelente forma de verlo. El texto nos fuerza a abandonar nuestras ideas simplistas sobre la memoria como un archivo perfecto. Sí, Nos recuerda que la mente humana es mucho más extraña y creativa, especialmente en la infancia. Nos demuestra que la experiencia es más compleja que la simple división entre pasó y no pasó. exacto. Para mí, la gran lección es que la validez del sufrimiento de una persona no debería depender únicamente de la verificación externa de un evento. El dolor es un hecho en sí mismo. Es un hecho en sí mismo. Un hecho interno que merece ser escuchado, validado y tratado, sin importar si su origen puede ser rastreado a un evento en un calendario o a una compleja danza dentro de la psique. Y esto nos deja con una reflexión final, casi un desafío. A ver, Si el texto de Bernal nos demuestra que el daño psicológico puede ser idéntico sin importar el origen del recuerdo, si el sufrimiento es el mismo, ¿deberían nuestras estructuras sociales y legales evolucionar? esa es la gran pregunta. ¿Deberíamos ser capaces de crear espacios y mecanismos para atender y validar el trauma de una persona que no dependan únicamente de poder probar que un hecho objetivo ocurrió en un lugar y una fecha específicos? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que después de leer esto se vuelve imposible de ignorar.